Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. El pasado viernes hubo un apuñalamiento durante un festival en la ciudad de Solingen, en Alemania. Un apuñalamiento que dejó 3 personas muertas y 8 heridas. Los hechos sucedieron a eso de las 10 de la noche, en la plaza del mercado, donde se celebraba un concierto. Las calles de Solingen estaban llenas de gente porque estaba teniendo lugar el denominado Festival de la Diversidad, con el que las autoridades municipales pretendían conmemorar el 650 aniversario de la ciudad. El atacante irrumpió en la plaza con un cuchillo de pequeñas dimensiones y empezó a atacar de forma aleatoria a los que se iba encontrando. Las víctimas mortales fueron 2 hombres de 56 y 67 años y una mujer de 56 años. Los 3 por heridas en el cuello, lo que indica que el autor tenía un modo de proceder concreto para causar el mayor daño. El pánico no tardó en cundir en la plaza y fue eso mismo lo que aprovechó el asesino para abandonar la escena del crimen sin que nadie lo advirtiese. Se puso entonces en marcha un dispositivo policial de grandes dimensiones para dar con el sospechoso, que por descripciones facilitadas por los asistentes era un hombre joven de aspecto árabe. Al día siguiente, el Estado Islámico reivindicó el ataque con una nota distribuida a través de Amaq, su agencia de noticias. En el comunicado se podía leer que el ataque se había dirigido contra una reunión de cristianos, esto es textual, para vengar al pueblo de Palestina. Tras ello, la Fiscalía Federal se hizo cargo del caso al tratarse de un caso de terrorismo. A última hora del sábado, el presunto asesino fue detenido por una patrulla policial. No ofreció resistencia. Se trataba de un sirio de 26 años llamado Isa al-Hassan, que llegó a Alemania a finales de 2022 como solicitante de asilo. Su solicitud fue rechazada, pero cuando fueron a informarle al centro de refugiados donde se encontraba, ya se había marchado de allí. Unos meses más tarde, con la orden de deportación ya prescrita, Hassan reapareció y pidió protección al Estado, algo que le fue concedido. No estaba fichado como islamista, por lo que la policía cree que se trataba de un operativo durmiente del Estado Islámico que había esperado pacientemente el momento oportuno para atentar. Ese momento se le presentó el día del concierto. Lo sucedido en Solingen pone sobre el tapete 2 problemas que afectan a toda Europa. El primero son los fallos del sistema de asilo, completamente colapsado e incapaz de gestionar la avalancha de inmigrantes clandestinos que se acogen a él. El segundo, la reaparición del Estado Islámico, una organización terrorista que muchos europeos habían olvidado tras los grandes atentados de la década pasada en distintos lugares del continente. El Estado Islámico está muy debilitado, pero no ha desaparecido. Tiene, según los especialistas de la ONU, entre 6 y 10.000 militantes repartidos por una decena de países de Oriente Medio y África. Su presencia en Europa está acreditada por las fuerzas de seguridad que tratan de mantener un fichero de los principales sospechosos, pero el atacante de Solingen no estaba ahí. Estos 2 problemas han emergido juntos en Alemania a lo largo de los últimos días, desatando una tormenta política en la que los socialdemócratas se han puesto a la defensiva, pero los conservadores de la CDU tampoco pueden hablar muy alto, ya que fue Angela Merkel quien abrió las puertas de par en par hace 9 años con la crisis de los refugiados sirios. Ahora todos piden una respuesta ejemplar, pero nadie sabe en qué debe consistir. La semana pasada fue declarada festiva en la ciudad de Solingen, algo de lo que se debieron enterar los habitantes de la ciudad y quizá los de la comarca circundante. Solingen es una pequeña ciudad de 160.000 habitantes que está en el estado de Renania del Norte-Westfalia, a medio camino entre Düsseldorf y Wuppertal. Los que conozcáis esa zona de Alemania seguramente habréis oído hablar muchas veces de Solingen, y no precisamente porque sea un lugar importante, sino por otras razones que veremos ahora. La razón de la fiesta era que en 1374 los condes de Berg concedieron a Solingen el Freibrief, o la Carta de Libertad, una especie de fuero que los señores del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico concedían a algunas ciudades dentro de sus dominios. Este año se cumplía, por lo tanto, el 650 aniversario de aquella Carta de Libertad, y el alcalde, que es socialdemócrata, es del SPD, decidió organizar un festival musical para celebrarlo. Decidió llamarlo Festival de la Diversidad,
¿Por qué? Pues porque Solingen es una ciudad, como sucede con todas las del norte de Alemania, realmente diversa. Aproximadamente un tercio de los habitantes son extranjeros, de los habitantes censados, quiero decir, así que habrá muchos más. Extranjeros de más de un centenar de nacionalidades. Unas 140 nacionalidades hay censadas en la ciudad de Solingen, de los cuales solo 1.800 son sirios, la mayor parte de ellos entrados en los últimos años, coincidiendo con la guerra civil en aquel país y cuando el país se abrió, la Alemania se abrió de par en par a los refugiados sirios hace ya unos cuantos años, a partir de la segunda mitad del año 2015. De esto hace ya, pues va para 9 años. Para los que conozcáis Alemania, bueno, incluso para los que no hayáis estado ahí en la vida, pero seáis aficionados a la cocina, al oír Solingen seguramente os venga a la cabeza una cosa, un objeto, mejor dicho, los cuchillos. Los cuchillos que se fabrican en la ciudad. Muchos seguramente no sabríais que Solingen es una ciudad, sino una marca o algún lugar donde se fabrican cuchillos de calidad excepcional. Tienen fama de eso mismo, de ser de una calidad máxima, los cuchillos de Solingen. Algunas marcas como Zwilling son conocidas en todo el mundo. En Solingen fabrican también los cuchillos Busshoff, que van dirigidos principalmente a los chefs, a los cocineros. También fabrican las cuchillas de afeitar Wilkinson. Esta es una empresa británica, no hace falta que os lo diga con ese nombre, pero que cuando dio el salto al continente hace ya muchos años, decidió instalar su fábrica en la localidad de Solingen por su tradición cuchillera. Es decir, sabía que había saber hacer de muchos años, de cientos de años, y por lo tanto era el lugar perfecto para colocar una fábrica de cuchillas de afeitar. El sobrenombre de la ciudad, de hecho, es Klingenstadt, es decir, la ciudad que suena, Klingen, en alemán significa eso mismo. Y diréis, ¿qué tienen que ver los cuchillos con el sonar? Pues hoy realmente poco. Pero en su momento, ¿no? En su momento era importante el sonido si lo que se trabajaba era el metal. Antiguamente, cuando uno entraba en Solingen, pues lo que oía eran las forjas de metal, el martilleo de las forjas de metal, y de ahí lo de Klingenstadt. Los habitantes de la ciudad, por supuesto, se sienten muy orgullosos de fabricar los que ellos aseguran que son los mejores cuchillos del mundo, y así desde hace cientos de años. Bueno, un poco algo parecido a lo que sucede en España con los cuchillos y las navajas de Albacete, que se dice que son los mejores por la tradición acreditadísima que tiene esta ciudad manchega de fabricar cuchillos de la máxima calidad, o las espadas de Toledo en su momento. En Solingen este sentimiento de que fabrican un producto top, un producto que está a la vanguardia de la tecnología cuchillera, es todavía más acusado, porque algo así como una cuarta parte del PIB local se debe en exclusiva a la fabricación y venta de cuchillos, que los exportan, por supuesto, como sucede con la industria alemana, a todo el mundo. Vamos, no es casual que en el escudo de la ciudad, podéis ir a mirarlo a internet, haya el escudo esté compuesto de 2 espadas cruzadas. En resumidas cuentas, que en pocos lugares de Europa un apuñalamiento podría resultar más paradójico que en Solingen. Yo, de hecho, es lo primero que pensé, nada más enterarme del ataque el viernes por la noche. Conociendo como conozco Alemania y sabiendo que Solingen es la localidad cuchillera, la ciudad cuchillera por antonomasia, el Klingenstadt, lo primero que pensé fue eso. Dije, caray, no podía ser en otro sitio, ya que Solingen es la ciudad de los cuchillos. Se pueden, a poco que vayáis por allí, se pueden comprar en cualquier parte. Diría que es hasta tradicional estar en Colonia, que está relativamente cerca, o en Düsseldorf, y acercarse a Solingen, que tampoco es especialmente monumental, esa es la verdad, de hecho no es nada monumental, y comprar unos cuchillos, comprar un juego de cuchillos. No es difícil, vamos, como os contaba hace una semana, que en el Reino Unido era complicado comprar un juego de cuchillos y tenías que acreditar tu edad y ni siquiera los podías tocar, te ofrecían como mucho una cartulina en la mayor parte de sitios porque, bueno, han creado una serie de regulaciones para evitar precisamente este tipo de cosas. Bien, en el caso de Solingen no es así, se pueden, no sabemos si la cosa harán como en Inglaterra y lo pondrán mucho más difícil, pero vamos, ya digo, es hasta tradicional adquirir su juego de cuchillos de cocina, pues son algo más baratos y la oferta es infinita. Al presunto asesino,
En definitiva, no le debió costar demasiado hacerse con el cuchillo con el que perpetró el crimen. Un cuchillo, por lo demás, y esto es lo primero que fui a mirar, no especialmente largo. No era un cuchillo jamonero, ni era un machete, ni mucho menos. Era un cuchillo de solo 15 centímetros de hoja. Esto lo sabemos porque una de las cosas que encontraron los policías cuando registraron la habitación en la que vivía este hombre, se encontraron la funda del cuchillo y era la funda de un cuchillo de 15 centímetros. El cuchillo, al parecer, después de cometer el crimen, lo tiró a una papelera. 15 centímetros, pues es un cuchillo, en fin, todos sabemos lo que son 15 centímetros. Cualquiera tiene un cuchillo o varios cuchillos de 15 centímetros en la cocina y no son grandes, se pueden escamotear con mucha facilidad. La forma de proceder del asesino fue bastante simple. Aprovechó que había un concierto en una plaza céntrica. Podéis buscarlo en Google Maps. La plaza se llama Fraunhof y está en el mismo centro de la ciudad de Solingen. Está cerrada, en una de las esquinas está la iglesia principal de la ciudad y allí pues nada, había un concierto por la celebración esta que estaba haciendo el alcalde por el 650 aniversario de la ciudad. Un concierto veraniego. El verano ya está empezando a acabar en el norte de Europa, pero todavía a uno le apetece salir de noche, sobre todo si va a un concierto, va a divertirse. Así que nada, se acercó hasta el Fraunhof y aprovechando que estaba esa placita llena de gente, porque había este concierto, empezó a apuñalar a diestro y siniestro. No lo hizo, eso sí, de forma desordenada, todo lo contrario. Se acercaba y atacaba directamente al cuello de forma muy rápida. Así fue como en muy poco tiempo, en apenas un solo ataque, unos pocos movimientos, acabó con la vida de 3 personas, 2 hombres y una mujer. Uno de los hombres tenía 56 años, igual que la mujer, y el otro tenía 67. Además de esto, hirió a otras 8 personas que están ingresadas en el hospital. Cuando vio que el pánico se había apoderado de la plaza, se marchó confundido entre la multitud. Bueno, el caos se apoderó de la plaza porque no queda otro remedio. Caen de pronto 3 personas muertas al suelo y hay otras 8 heridas, sangre por todas partes. Los ataques con cuchillos son muy escandalosos, como todo lo que tiene que ver mucha sangre. Así que llegaron a decir, mientras estaban los muertos y los heridos en el suelo, llegaron a pedirle al DJ que estaba amenizando el acto que no parase de poner música para que no cundiese el pánico, pero daba igual, había cundido ya. La noticia pasó inmediatamente a las agencias y bueno, en ese punto ya nos enteramos todos, junto con vídeos, fotografías y testimonios que los presentes subieron a las redes sociales. La gente está muy sensibilizada en Europa con este tema de los acuchillamientos o los apuñalamientos, y no es casual que así sea. Ha habido varios ataques con cuchillo en los últimos meses. Vimos uno aquí este mismo mes, en agosto, el de Southport, cerca de Liverpool, en Inglaterra. Esto fue hace menos de un mes, a finales de julio, y vino seguido, además, de 10 días de manifestaciones y disturbios. Lo hemos tratado aquí en la Contracrónica hace no tanto tiempo. En España, hace apenas una semana, una cosa así, o semana y media, tuvimos que lamentar la muerte de un niño de 10 años, que fue apuñalado mientras jugaba al fútbol en un pueblo de Toledo llamado Mocejón, si mal no recuerdo, por un vecino del pueblo, un chico creo que era de 20 o 21 años con problemas mentales. Y esto ocasionó bastante escándalo en España. Bueno, en la propia Alemania, a 300 kilómetros al sur de Solingen, en la ciudad de Mannheim está allá en Baden-Württemberg, esto es la ribera del Rin, hubo 6 heridos en otro apuñalamiento. Esto fue pues a finales de mayo, si mal no recuerdo, y a plena luz del día. Fue una cosa distinta, una plaza de Mannheim, una organización antiislámica puso un puesto informativo en el centro de la ciudad y apareció entonces un tipo armado con un cuchillo, un islamista afgano concretamente, y apuñaló a uno de ellos, a uno de los del puesto. Cuando intervino la policía, el atacante apuñaló al policía en el cuello por detrás. La gente murió unos días después en el hospital. El atacante de Solingen no fue detenido en la escena del crimen, como sí sucedió con el de Mannheim. Consiguió huir y se mantuvo durante 24 horas vagando por la ciudad. La policía desplegó un gran dispositivo de búsqueda y el sábado por la noche consiguieron arrestarle.
El terrorista, y podemos llamarle así, de hecho le están investigando en Alemania la Fiscalía Federal por terrorismo, o presunto terrorista, si queremos ser más correctos todavía, se entregó sin ofrecer resistencia. Bueno, él mismo le dijo a los agentes que era la persona que estaban buscando. Iba desaliñado y con la ropa manchada de sangre. Le tenían ya acorralado, era cuestión de tiempo, de horas que cayese, porque en su huida se había quitado la chaqueta que la policía mostró a unos perros entrenados que fueron siguiendo su rastro. Sabéis, estos perros de la policía son unos animales maravillosos. Sabían a quién perseguían además porque en la chaqueta dejó su documentación personal. Es decir, conocían ya el nombre y por dónde paraba. El detenido en cuestión se llama Isa al-Hassan y nació en Siria hace 26 años. Entró en Alemania desde Bulgaria en diciembre de 2022, es decir, hace casi 2 años. Y acto seguido pidió asilo político no en Solingen, sino en la ciudad de Bielefeld, que está a unos 150 kilómetros al noreste de Solingen. 6 meses tardó la Oficina Federal de Migración y Asilo en resolver su solicitud. Resolvió que no tenía que pedir asilo allí, en Bielefeld, en Alemania, sino en Bulgaria, que era el país por el que había entrado en la Unión Europea. Estas son las normas de Dublín. Si un emigrante o inmigrante que llega con intención de pedir asilo tiene intención de llegar, no lo sé, a Bélgica, por ejemplo, pero entra por España, tiene que solicitar el asilo en España, no en Bélgica. O si su idea es venir a España, pero ha entrado por Italia, tiene que solicitar el asilo en Italia, no en España. Estas son unas normas que los países de la Unión Europea llegan a un acuerdo, de todos los países de la Unión Europea, supuestamente para mejorar el tema del asilo. Así que nada, como había entrado por Bulgaria, pues tenía que ser devuelto a Bulgaria. Se pusieron los alemanes en contacto con los servicios búlgaros de migración para que lo aceptasen y fueron a buscarle. Los búlgaros lo aceptaron sin ningún problema y fueron a buscarle para proceder a su deportación a Bulgaria. Para informarle, estaba en un centro de acogida y decirle que no podía estar allí, que tenía que volver a Bulgaria y allí hacer lo mismo, es decir, volver a solicitar el asilo. Todo esto sucedió en junio del año pasado, en junio del año 2023. Pero ya no estaba en el centro de refugiados en el que presuntamente estaba. A finales de año reapareció y pidió protección subsidiaria al Estado alemán, ya que su país, es decir, Siria, se encuentra en guerra. Esta vez la administración no dudó mucho y se la concedió. Y además le facilitó una plaza en un centro de acogida, no de Bielefeld, sino de Solingen. No se sabe qué es lo que hizo desde que su solicitud de asilo fue rechazada hasta que reapareció para pedir la protección. Una vez había prescrito su orden de deportación. No lo sabemos. Tampoco se sabe a qué se ha dedicado durante estos meses en Solingen, desde el año pasado. Los especialistas de la policía alemana creen que durante este tiempo se ha dedicado a fanatizarse y a planear el ataque. Creen incluso que al-Hassan, cuando entró en Europa, en Bulgaria ya formaba parte del Estado Islámico y que simplemente esperaba el momento adecuado para actuar. Creen esto por el modo en el que manejó los cuchillos en el atentado. Fue directamente al cuello y actuando con gran rapidez y con muchísima precisión. Puede parecernos una tontería, que es fácil, una palabra, matar a alguien de una cuchillada, pero no es tan fácil, ni mucho menos. Tienes que estar entrenado. El hecho de que no costase detenerle también es llamativo. Podría haber presentado resistencia, qué sé yo. No lo hizo. Simplemente levantó las manos y les dijo a los alemanes: soy yo la persona que están ustedes buscando. Quizá recibió órdenes desde arriba para que no opusiese resistencia. De este modo, mirado desde este punto de vista, salvan a un soldado, entre comillas. Y además consiguen que entre en una prisión alemana donde pueda adoctrinar a otros presos. Es decir, no lo sacrifican. Esto es, ojo, una hipótesis, simplemente que está manejando ahora mismo la investigación alemana. El hecho es que al-Hassan no estaba fichado por la policía, pero el Estado Islámico asegura que es uno de sus militantes en Europa y que hizo eso para vengar a los palestinos. Si es cierto esto, el apuñalamiento de Solingen pone
dos problemas sobre la mesa, dos problemas graves además. El primero es que el sistema de asilo, cosa que se ha dicho y se tendrá que decir más veces, por desgracia, el sistema de asilo no solo en Alemania, sino en toda Europa es un auténtico desastre, por el que se puede colar cualquiera. El segundo es que el Estado Islámico sigue ahí, aunque exista la convicción de que ha sido derrotado. Los alemanes se preguntan varias cuestiones y se las preguntan con toda la razón del mundo. La primera es cómo pudo tardar tanto la administración en resolver la cuestión del asilo. Nada menos que 6 meses. Y para resolver finalmente que tenía que ser devuelto no a Siria, sino a Bulgaria, para cumplir con estas normas de Dublín. En este caso, las autoridades búlgaras respondieron favorablemente a la acogida. No podía ser de otro modo, estando dentro de la Unión Europea. Pero, ¿hubiese hecho lo mismo Turquía o Marruecos? En el caso de que hubiese entrado directamente desde allí. Esta es una buena pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo es posible que no le tuviesen controlado durante el periodo en el que la oficina de asilo resolvía su asunto? Cuando fueron a informarle, ya no estaba. Y no hicieron a partir de ahí nada para dar con él. Es más, esperó pacientemente 6 meses y se presentó de nuevo, sabiendo que tenía la posibilidad de ir por otra vía. Aquí surge, de hecho, la tercera pregunta. ¿Cómo pudo un inmigrante clandestino, sin empleo, vagar por una ciudad pequeña como Solingen? Solingen no es una ciudad gigantesca, no es Berlín, no es Múnich, no es Hamburgo. A 31 de diciembre del año pasado, Solingen tenía 161.000 habitantes. Aproximadamente los mismos que en España tiene, para que nos hagamos una idea, Logroño, Badajoz o Castellón de la Plana. A ver, no es que se conozca todo el mundo en ciudades así, evidentemente, pero no es fácil esconderse. Sí, te están buscando, claro. Pero a Isa al-Hassan nadie le estaba buscando. La cuarta pregunta es por qué a los 6 meses prescribió la orden de deportación. ¿Acaso había cambiado algo respecto a su situación en ese tiempo? Esto es algo que los alemanes, hasta que ha sucedido esto, desconocían. Suponían que esa orden está en vigor de forma indefinida o casi, al menos hasta que den con el infractor, pero no es así. Y eso lo sabía al-Hassan, que debía tener sus propios informantes, o quizá le estaban informando desde arriba e instruyéndole por dónde ir y qué hacer en cada momento. De modo que no tuvo más que dejar correr el tiempo, no mucho tiempo, por cierto, solo 6 meses, y reaparecer para acogerse a otra figura legal, la de la protección subsidiaria, que le fue, por cierto, concedida inmediatamente, con una plaza en un centro de refugiados. La quinta pregunta tiene que ver con su afiliación. Si se confirma que pertenece al Estado Islámico, o al menos que tiene vínculos con él, sería una demostración palpable de que el Estado Islámico puede actuar en Europa, sin que las fuerzas de seguridad sean capaces de verlos venir. Es decir, que tiene agentes durmientes, que son los más peligrosos. Porque al tipo que ya tienes en el fichero como peligroso, muy peligroso, le tienes vigilado. Pero a este nadie sabía ni que existía. Esto es incómodo de reconocer por las potencias occidentales, pero el Estado Islámico está debilitado, eso es cierto, no es ni sombra de lo que fue hace 9 o 10 años, pero no está muerto. Aunque no son comparables en número, ni número de muertos, ni en ambición de los atentados, los que se han hecho en Europa, con los que se producen de manera rutinaria en África o en Oriente Medio, en Afganistán, los atentados del Estado Islámico y de sus asociados, especialmente en Alemania y en Francia, son un goteo continuo en los últimos años. La guerra en Gaza no ha hecho más que empeorar el problema, porque lo que queda del Estado Islámico lo utiliza, esto de la guerra, como reclamo propagandístico. Un reclamo propagandístico, además, muy potente. En diciembre de 2023, hace 8 meses, la policía alemana y la austriaca detuvieron a un comando afiliado con el Estado Islámico que preparó un atentado en la Catedral de Colonia durante una de las misas de Navidad.
El verano pasado se desmanteló otra célula del Estado Islámico en Alemania y Holanda que planeaba atentados en Centro Europa. La amenaza está ahí. Y si bien se han hecho grandes avances en materia de investigación, de identificación, de seguimiento de terroristas y de potenciales terroristas, a la vista está que se le sigue escapando gente como este sirio de Solingen. Esta gente tiene relativamente fácil entrar y quedarse, valiéndose del desastroso sistema de asilo que tenemos en todos los países de Europa. Eso es lo primero que deberían acometer los gobiernos europeos. El refugio político es un derecho, pero debe estar justificado y no ser un conducto más para que se cuelen inmigrantes clandestinos y algunos terroristas. Para ello se han de dedicar más recursos económicos y más personal a este servicio. Y no solo al trámite del asilo, también a la inserción de estos refugiados en la sociedad de acogida. Los centros de refugiados deben de ser lugares de tránsito temporal, pero muy temporal, con sus ocupantes debidamente vigilados. Todo esto es trabajo pendiente, pero los gobiernos blandean con este tema, por miedo a que les acusen de dar alas a la extrema derecha. Pero lo que de verdad da alas a la extrema derecha son atentados como el de Solingen. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que es de Orihuela y además es marino. Bueno, muchos a Luis ya le conocéis porque es un clásico de esta sección. Pues bien, Luis nos comenta, con conocimiento de causa, el naufragio del Bayesian. Bien, era un comentario sobre la noticia que ha sacado hoy del yate este que se hundió junto a la costa italiana ya. Y son dos comentarios solamente para el tema. Trombas marinas son muy comunes, en el Mediterráneo son muy comunes, yo las he visto desde Torrevieja, desde pequeñito, las he estado viendo cuando se montaban. De hecho, la Armada, cuando había trombas, salía un patrullero y las echaba abajo a cañonazos. Si interrumpes el flujo de la tromba, te pegas un cañonazo en medio y esa explosión hace que se derrumbe entera la tromba. Es una cosa muy curiosa. Bueno, y los temporales lo mismo. Un barco de esas características, de 500 toneladas y 50 metros de eslora, no le hace nada. Yo he pasado por el medio de una trompa con un barco de 15 metros, o sea, con un yate de 15 metros, sin las velas, naturalmente sin velas, pues a motor. Y sí, te pega un zarandeo y tal, cae agua a las puertas, pero no te pasa nada. O sea, no te levanta, el barco no levanta y el barco que te estoy comentando eran solamente 14 toneladas, o sea, 15 toneladas, y estamos hablando de 500. Ese barco no lo levanta ni para atrás. Luego otra cosa, la escora esa que cogió el barco es muy raro, porque un barco de vela, si no tiene las velas puertas, el centro de gravedad está tan bajo que es casi imposible escorarlo. O sea, casi imposible, está muy bajo el centro de gravedad, es como un tentempié. ¿Sabes? Tú lo puedes poner casi a 60 grados y se levanta solo, rápidamente, ¿no? Precisamente porque está calculado para que al tener las velas desplegadas se pueda compensar esa fuerza arriba, porque al desplegar las velas sube el centro de gravedad del barco, sube. Entonces no entiendo cómo se ha podido escorar un barco hasta hundirse. Es que ni siquiera aunque tuvieran abiertos los portillos, si no tenía las velas puestas, ¿cómo se ha escorado? Es que no lo entiendo. ¿Es que ha entrado agua? No, no puede entrar agua, si es un yate. Eso, aunque tuvieran abiertos los portillos, da lo mismo. No da tiempo a que entre tanta agua como para hacerlo zozobrar. Y además que es muy complicado que zozobre precisamente por eso, porque por lo que acabo de comentar. Bueno, y por último ya, una cosa que has comentado, que has dicho que era la popa al viento, no, es la proa al viento. Para capear temporales cuando viene mal tiempo, se da la proa, y no exactamente la proa, sino la mura, o sea, lo que está entre la proa y el través, porque si la tomas totalmente de proa, el problema es que salta el barco y entonces sale del agua y pega el pantocazo fuerte. Bien, una cosa que has comentado bien, el Mediterráneo la gente no, es un mar tranquilo, no, para nada. La peligrosidad de los mares depende de la longitud de onda de las velas de las olas y el gradiente de las olas. Por ejemplo, en el Pacífico son olas de 20 metros, pero hay 200 metros entre una ola y otra. Entonces allí quien los pasan mal son los superpetroleros, que se pueden arrufar o quebrantar.
sea, se quedan con la proa y la popa en el aire y se quiebran, por ejemplo. Los pequeños, nada, pues bien, en el Atlántico las olas son más largas, entonces los barcos pequeños no la pasan tan mal, sube montaña, baja montaña, pero el Mediterráneo las olas son muy cortitas, van muy pegadas y tienen un gradiente muy vertical, de manera que sales de una y te comes la siguiente. Y es peligroso. El Golfo de León no se lo aconsejo a nadie, sea con el barco que sea. Yo he pasado por el Golfo de León con un barco, un car carrier, y nos teníamos que pegar a la costa porque es que nos tumbamos bestial lo que se montaba ahí. Bueno, pues nada más que era eso. Venga, es que tú sabes que como soy marino estas cosas me... Venga, un abrazo a todos. Da gusto escuchar a alguien que sabe, Luis, y tú de estas cosas sabes un rato porque eres marino. Lo que comentaba ayer sobre el misterio del Bayesian es que estamos ante un misterio, que tú mismo lo has expresado muy bien. Creo que nadie sabe aún cómo una simple manga de agua pudo echar a pique a un barco tan grande. Eso es lo que están investigando los italianos. Los británicos, como el barco era de bandera británica, han enviado también un equipo para averiguar qué diablos pasó. Pero vamos, me da que el capitán, el neozelandés este del que hablaba ayer, James Catfield, creo que se llamaba, va a tener que dar muchas explicaciones y seguramente termine en el banquillo. Se le van a echar además los abogados de los fallecidos encima. Y no eran unos cualquiera, ¿eh? La mujer de Lynch ha sobrevivido y entiendo que Bloomer, el de Morgan Stanley, y Morvillo, el del bufete de abogados, tenían familia en Estados Unidos. Respecto a lo que comentas del Mediterráneo, pues sí, como decía ayer, es un mar muy traicionero. Yo navegué en mi juventud y salvo alguno bajando del norte de Europa, en el Golfo de Vizcaya y por ahí, los peores temporales fueron los que pillé en el Mediterráneo, especialmente en zonas como el Golfo de León, que está en la costa francesa, pasados los Pirineos. En zonas más al sur, como las Islas Baleares, cuando el mar se pone bravo, hay incluso que cortar el tráfico marítimo. Afortunadamente no sucede muy a menudo, pero bueno, cuando sucede las Baleares se quedan aisladas del continente. Pero vamos, como suele ser un lugar, el Mediterráneo, en el que se pasan las vacaciones y las fotografías que nos llegan son siempre de aguas calmas y paradisíacas, pues se tiende a pensar que es una especie de lago, y no es así en absoluto. Pero vamos, lo que sucedió en el norte de Sicilia el otro día, la semana pasada, no fue un temporal, ni que estuviese el mar picado, ni nada de eso. El Bayesian no se hundió en alta mar, se hundió a 700 metros de la costa. No sé si recordáis esta película El Lobo de Wall Street, cuenta la historia de Jordan Belfort, ese millonario tan excéntrico y tan vicioso que Martin Scorsese inmortalizó en esta película. Bueno, pues el yate de Belfort también se hundió en aguas italianas, pero cuando iba hacia Cerdeña. Pilló un temporal y se fue a pique. Los guardacostas italianos, eso sí, consiguieron salvar con vida a todos los tripulantes y a los pasajeros. El hundimiento del yate de Belfort, lo he ido a mirar por pura curiosidad, fue en el mes de junio de 1996. Es decir, que en verano los temporales en el Mediterráneo son temibles. El yate de Belfort no era pequeñito, tenía 37 metros y llevaba hasta un helicóptero encima, y había sido anteriormente el yate de Coco Chanel. Vamos, que no era un barquito. Bien, seguimos con Francisco, que hace una reflexión sobre si hace 40 años había más inseguridad que ahora. Hola Fernando, quería poner en cuestión tu afirmación de que en los 80 había menos criminalidad. La primera cosa es la cocina, que existe cocina, de manera que puedes cambiar los delitos de un tipo a otro, de robo a hurto, de hurto a vete tú a saber. Y esto lo explica muy bien la serie de Wire y Samuel Vázquez, que los políticos y los policías tienen incentivos para hacerlo, para demostrar que han hecho bien su trabajo. Pero ya no es solo eso, sino que además la impunidad, en la que tú y yo estamos de acuerdo que es la principal causa de la criminalidad, hace que, bueno, pues si no va a servir para nada denunciar, ¿para qué vas a perder el tiempo en la comisaría? O peor todavía, si denunciar va a significar que ese chaval que ha agredido a tu hijo o le ha quitado el móvil te va a buscar problemas y a él no le va a pasar nada, pues no lo denuncia. Entonces las cifras bajan. Eso por el lado de las cifras. Luego tenemos también que los delitos que se cometen ahora son de diferente tipo. Y eso da una sensación de inseguridad mayor. Vamos a ver, el clásico delito de los 80, el del cine kinky que tú tanto nombras, es el atraco a un estanco, ¿no? Y en un estanco, bueno, pues está muy mal, tienes riesgo de tu vida y tal. Pero estamos hablando de que las violaciones en grupo han aumentado un montón en nuestro país. Y bueno, si tienes que elegir entre uno y otro, pues te aterroriza mucho más las violaciones en grupo, ¿vale? No es que haya tantas, pero sí que es verdad que el riesgo
de una cosa tan nefasta como esa también. También otro tipo de delitos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo apuñalamientos a niños indiscriminados en las calles o decapitaciones, que también ha habido unas cuantas. Yo creo que de eso en los 80, corrígeme si me equivoco, no había. Y ahora pasemos a realmente donde está lo mollar, donde te voy a demostrar que en los 80 no había más inseguridad. Por un lado tenemos que en los 80, bueno, pues no había ocupaciones, o si había, había muy pocas, porque la ley no defendía. Estamos hablando de los delitos defendidos por el gobierno. Te ocupan tu casa, te la quitan el usufructo durante años, te la destruyen hasta los cimientos prácticamente, y encima el gobierno los defiende. Eso no pasaba en los 80. El riesgo de que eso pasase no pasaba en los 80. Esa inseguridad que me da a mí tener mi casa cerrada y que alguien pueda entrar y quedarse ahí dentro durante 2 años o más, pues eso no existía en los 80. Luego también tenemos que el 50% de la población no tiene presunción de inocencia y esto te da mucha inseguridad. Te da inseguridad en tu pareja, en que si te va algún día mal con tu mujer y ella se coge un rebote, pues ella te puede denunciar y solo con su palabra te puede condenar, como sucede en muchísimas ocasiones con la Ley Integral de Violencia de Género. Te puede denunciar por violencia o por cualquier otra cosa. Ese robo de familia, Fernando, no se daba en los 80. Esa presunción de inocencia la teníamos los hombres. Luego tenemos también que los políticos, bueno, pues premian los golpes de Estado. Había golpes de Estado en los 80, sí, y se metió en la cárcel a la gente. Ahora se le están dando premios a los golpistas. Incluso Puigdemont está viviendo en Waterloo gracias al Estado español. En definitiva, al Estado que pagamos todos, se les premia. Eso no pasaba en los 80, en los 80 se castigaba. Y podríamos hablar de muchas otras cosas, pero no dejemos pasar la última y más importante. La legislación cambia muchísimo y los impuestos también, y la inseguridad jurídica cambia muchísimo. El robo que hace el Estado con sus impuestos ahora y en los 80 es mucho mayor ahora. Cientos de miles de millones más. Un porcentaje mucho mayor de tu salario te lo roba el Estado. Mucho más que en los 80. Así que por todas estas razones, Fernando, te digo que realmente en los 80 no estábamos más seguros, estábamos más inseguros, perdón. Un saludo a todos los contraescuchas. Estás mezclando temas distintos, Francisco. La delincuencia común, las ocupaciones de viviendas, la ley de violencia de género y la presión fiscal. La delincuencia común es menor hoy que a mediados de los 80, por ejemplo. Mira, te doy unos cuantos datos que te voy a buscar, solo para contestarte, de hace 40 años. Ojo, 40 años exactos, 1983. Los datos de 2024 todavía no los tenemos, pero sí los de 2023. Mira, según se extrae de la estadística de aquella época, en 1983 se asaltaron en España 818 joyerías, es decir, unas 3 al día. Ese año había una media diaria de 60 atracos diarios, a todo tipo de establecimientos comerciales, desde farmacias, estancos, supermercados, estaciones de servicio y, bueno, tiendas a pie de calle. Bueno, esa es la razón por la que las ciudades españolas se enrejaron de arriba abajo y se pusieron de moda esas persianas metálicas tan antiestéticas que todavía forman parte del paisaje urbano de cualquier ciudad española. Mira, había un supermercado en Madrid, en el Parque de las Avenidas, que fue atracado 26 veces en el primer semestre del año 83. 26. Fue también en esta época cuando se blindaron las taquillas del metro, porque atracaban 3 al día de media. Estos son los datos del propio metro, Esos cristales antibalas con su ojo de buey todavía se pueden ver en muchas estaciones. Fue, de hecho, en esa época cuando se empezaron a instalar las primeras máquinas expendedoras automáticas y cuando el metro se llenó de esos interfonos amarillos para poder avisar al jefe del vestíbulo, que curiosamente se ha terminado convirtiendo en parte de la imagen icónica del metro de Madrid. Fue también el momento en el que el metro contrató por primera vez guardias de seguridad propios y armados y procuraba mostrarlos en la publicidad para que la gente bajase al metro con la idea de que era más seguro. Pero vamos, la estrella de los atracos eran los bancos. Mira, en 1983, España se convirtió en el país europeo con más atracos a bancos. Ese año en España hubo 6.239 atracos a sucursales bancarias. Yo recuerdo ir con mi padre al banco y ver a un tipo armado en la puerta. Y para hablar con el cajero mi padre tenía que utilizar un interfono.
Vamos, hoy algo así sería impensable. Las sucursales bancarias parecen centros de negocios en los que te ofrecen hasta un café, te saca ahí un expreso el tipo del banco para venderte algo. Así que Francisco, sintiéndolo mucho, no se trata de simples robos a estancos por parte de unos kinkis. Cualquier madrileño que recuerde aquellos años, y quien te dice madrileño te dice bilbaíno, te dice barcelonés, valenciano, de cualquier rincón, por lo menos de la España urbana, te podrá decir que la delincuencia era muy alta. Yo lo recuerdo de niño. Pero los que sean 10 o 20 años mayores que yo lo vivirían más a fondo. Respecto a las violaciones, ese año se denunciaron 1.300 violaciones, lo cual es muy poco en comparación con la cantidad de denuncias por violación que hay ahora mismo. Pero ten en cuenta que este delito se ha ido redefiniendo con el paso de los años. Es decir, que lo que hoy se considera violación, seguramente en 1983 no se consideraba tal, y por lo tanto no se denunciaba. Había además otro elemento en aquella época. Muchas mujeres que eran objeto de violencia sexual ni siquiera lo denunciaban, ya fuese por vergüenza o por miedo a quedar marcadas o por cualquier otra cosa. Así que esto de comparar la estadística en esto por lo menos es difícil. Respecto a la violencia de género sucede algo parecido. Hoy las mujeres denuncian mucho más que hace 40 años. Eso tiene su parte buena, obviamente, ya que una mujer que ha sido objeto de maltrato, de violencia, debe denunciarlo inmediatamente, pero también su parte mala. A causa de la ley de violencia de género, se queda desprotegido el varón y terminan pagando muchos inocentes. Pero vamos, esto, Francisco, nada tiene que ver con la inseguridad ciudadana, en todo caso con la inseguridad jurídica. Puedes mezclar ambas si quieres, pero eso no significa que hace 40 años la vida de los españoles fuese más dura en todos los ámbitos. Esto de que hace 40 años se dejaba la puerta de casa y el coche abierta, que no había ningún problema en la calle, es mentira. Porque yo, a diferencia de esos jovencitos que lo repiten machaconamente en las redes sociales, yo sí me acuerdo. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del hundimiento del Bayesian. La muerte fue una certidumbre absolutamente segura, en principio futura, aunque con posibilidad de inminencia. La precaución limita esta posibilidad y el dinero aporta recursos a la precaución. Las muertes evitables no son imposibles, sí algo absurdas, siempre tristes y a veces punibles. En este caso, una misma tormenta y dos capitanes en paralelo han demostrado que la responsabilidad emparenta con la heroicidad y la negligencia con la villanía. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 27 de agosto, mañana 28, nos acercamos ya al final del mes y estaré, por supuesto, aquí de vuelta. Hasta mañana.